32 minutos de Le toca a usted, compadre. Ay, además le acabo de decir. Es que leí Unai y me sonó Y tú Albán. dijiste, este es como Sí. soy yo. Mire, hoy vamos a estar hablando sobre la candidiasis, una infección producida por un hongo que se encuentra en pequeñas cantidades en diferentes zonas del cuerpo, como la piel, la boca o la vagina, y que suele afectar a muchas personas. Bueno, más bien la que está presente en todos lados es la cándida, ¿no? Que es el hongo. La candidiasis es ya cuando se monta y pasa a ser una enfermedad. Precisamente para informarnos acerca de la candidiasis, hoy tenemos con nosotros a la doctora Virginia Salazar. Como les decía antes, ella es médico internista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y miembro de la Sociedad Interamericana de Medicina Interna. Bienvenida, doctora Salazar. Gracias por acompañarnos y por haberse acercado hasta el estudio. Muchas gracias, Unai y Albani, por la invitación, a toda su audiencia y, por supuesto, felicitaciones a todos los periodistas. Muchas hoy. gracias, doctora. Bueno, hablar de esos temas que muchas veces no se tratan y mucha gente lo padece y a veces ni lo sabe. Tenemos entendido que es una infección fúngica ocasionada por el hongo cándida, ¿cierto? Y que ataca principalmente las membranas mucosas. Sí, efectivamente, la candidiasis es una enfermedad infecciosa producida por un hongo tipo levadura que se llama cándida y que tiene la particularidad de que este microorganismo es un comensal, vive en nuestro cuerpo, en varios órganos y sistemas, como la piel, como las mucosas, y particularmente en boca y vagina, y que ella tiene un crecimiento equilibrado junto al resto de la flora que forma parte de ese organismo al que pertenece. Ellas viven de manera equilibrada sin producir daño, por eso se llaman comensales. ¿Y qué función tiene cuando no generan una enfermedad? O sea, ¿para qué están esos hongos allí? Son protectores de nuestro cuerpo, en nuestro organismo. La boca, por ejemplo, tiene gran cantidad de microorganismos, bacterias y hongos. Igual la vagina. Ellas crecen en una cantidad, moderada, no excesiva, pero cuando hay algunas circunstancias que desequilibran esa armonía, entonces se produce la proliferación de ese hongo. ¿Y qué específicamente, doctora, altera ese equilibrio? Bueno, tiene que ver mucho hay varias cosas, con el ambiente donde él está. Por supuesto, por ejemplo, en el área de la vagina, pues tiene un pH en el que ellos se mantienen y cuando eso cambia por algunas circunstancias se prolifera el hongo. También depende de la inmunidad del huésped, o sea, del individuo. Las personas que tienen una inmunidad un poco deteriorada, pues hacen que muchas de estas bacterias que viven con nosotros proliferen y se genere una infección. Esas personas que, por ejemplo, recurrentemente se enferman o tienen, no sé, tal vez una infección urinaria o tienen otro tipo de, digamos, que su salud se ve como comprometida con cierta frecuencia, ¿esos son propensos a sufrir de candidiasis? ¿O las personas muy mayores o las personas muy niños? Las personas que tienen inmunidad comprometida, por ejemplo, un paciente con VIH, que su inmunidad está comprometida, los pacientes que usan esteroides, porque son inmunosupresores, entonces todas las personas que tienen enfermedades inmunológicas y que usan esteroides de manera regular, los asmáticos, por ejemplo, que usan esteroides inhalados, puede proliferar el hongo en la boca y es frecuente que tengan candidiasis orales. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad particular y bien importante que tomemos en cuenta esta enfermedad con la cándida porque evidentemente la cándida utiliza el azúcar para su reproducción. Cuando una persona diabética tiene niveles descontrolados de azúcar, pues es un medio propicio para que la cándida prolifere. Y a veces se descubre la diabetes porque son personas que tienen, por ejemplo, una candidiasis vaginal recurrente, no mejora y continuamente tiene una infección vaginal por cándida y cuando uno le hace los niveles de glicemia, no en todos los casos, pero es una forma de hacer diagnóstico de esta enfermedad. ¿Se eleva la glicemia? Cuando está elevada la glicemia por la diabetes, o sea, cuando está descontrolada metabólicamente ese paciente. Nos dice que la vagina es un punto importante. Ahora, ¿podríamos pensar que son más propensas las mujeres a sufrir de candidiasis que los hombres o en los hombres se da la candidiasis en la misma proporción? ¿Cómo es esa relación? Es más frecuente en las mujeres. Fíjense que
3 de cada 4 mujeres en algún momento de su vida tienen una candidiasis. O sea que el 75% de las mujeres tenemos cándida en algún momento de nuestra vida, o sea, es elevado. Los hombres también pueden tener cándida y produce un síntoma que se llama balanitis, que es una inflamación a nivel del pene, del glande, y también existe, aunque es una enfermedad que no es considerada de transmisión sexual, se puede transmitir sexualmente, pero hay mujeres o hay personas que pueden tener cándida sin tener relaciones sexuales, o sea, personas vírgenes o niños incluso. Correcto. Niñas. Ahora le pregunto, doctora, y hablemos de cuando se convierte precisamente en crónica. Muchas veces, el médico manda un tratamiento para tratar esa candidiasis vaginal, pero no funciona. Llega el momento en que causa resistencia, si se quiere, ¿no? ¿Qué hay que hacer para tratar esa candidiasis? Sí, hay varias formas de tratarla. Una con los medicamentos, por supuesto, y la identificación de este hongo, porque también la candidiasis los síntomas que produce la cándida, que es un flujo vaginal de características blancas y que produce mucho picor, mucha tendencia al rascado, no solamente es particular de la cándida, hay otros gérmenes que pueden confundirse, incluso bacterias. Entonces, allí tiene mucho que ver la automedicación de los pacientes. Por eso es bien importante que las pacientes, cuando tengan síntomas, acudan al médico para que se identifique realmente cuál es el germen causal, si realmente se trata de una cándida, y dirigir el tratamiento. También hay medidas generales, puesto que este es un hongo que prolifera en la humedad y en el calor. Entonces, muchas veces se recomienda, por ejemplo, el tipo de vestimenta o de ropa interior que sea de algodón, por ejemplo, y que no sea de otro material, puesto que eso permite la transpiración en el área genital de una manera más cómoda, igual que el uso de vestidos o de ropa poco ajustada. Porque eso le iba a preguntar, porque la ropa ajustada lo impide, entonces, y además hay más calor y hay más humedad. Claro. Correcto. Nos decía que no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque se puede transmitir sexualmente, pero es contagioso el hecho de que estemos a corta distancia conversando como estamos ahora. Puede ser un método de contagio, o el hecho de que compartamos la misma mesa, no sé, se contagia por qué vía, si es que se contagia. No se contagia de esa manera porque estemos hablando, porque estemos conversando, pero a nivel sexual sí, si uno de los dos la tiene, la puede transmitir. Por eso es que pudiera ser de transmisión sexual, pero es que también hay personas que no transmiten, no tienen relaciones sexuales y pueden tener una candidiasis. E incluso, claro, si es también en la boca un simple beso pudiera ser también un motivo de transmisión. Sí, de la bueno, enfermedad. sí, y evidentemente que sí, eso es posible. Ahora, nos decía que normalmente el hongo cándida está en distintos órganos, ¿no? Del cuerpo. El estómago es uno de ellos. Quiero decir, ¿está comprometido lo gastrointestinal? Sí, fíjense, la cándida por ejemplo, en piel puede estar la cándida y puede producir una enfermedad que conocemos como intertrigo. Ella se ubica en los pliegues de las zonas donde generalmente se acumula la humedad, por ejemplo, en los pliegues mamarios, los pliegues inguinales, en las axilas, quizás en las personas obesas, donde hay un pliegue de cutáneo, pues allí también puede proliferar. Ahora, este hongo tiene la particularidad de que cuando puede producir una extensión hacia el torrente sanguíneo y puede producir una infección grave, masiva en el organismo, siendo bastante compleja su tratamiento. Pues se necesitan de medicamentos antimicóticos para tratarlos por vía endovenosa. Generalmente cuando la infección es vaginal, se usan tratamientos locales, cremas, óvulos, a veces por vía oral, algunos antimicóticos. Es importante decir eso porque a veces uno asocia inmediatamente infección, antibiótico. No, eso es otra cosa completamente distinta. Son bacterias las que va a atacar el antibiótico. Para atacar un hongo es un antimicótico el que tiene que intervenir. Y en ese caso, perdón, Unai, ¿el antibiótico hace que prolifere ese hongo o no tiene nada que ver? Lo que pasa es que sí se dice que los antibióticos hacen que proliferen los hongos, pero realmente es cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro,
espectro Ujú. por tiempo prolongado. O sea, no quiero que quede en el ambiente de que porque yo estoy usando antibiótico 3 días, me Claro. puede proliferar No, claro. un hongo. No, Ujú. es cuando se utiliza por largo tiempo con antibióticos de amplio espectro o Ujú. varios esquemas de antibióticos que modifican de alguna manera al eliminar la bacteria, pues dejan al hongo a su crecimiento. libre albedrío. A su crecimiento. Entonces, por Nada lo eso se produce. controla, pues eso Así tiene que estar es. todo bien Porque debería haber balanceado. un equilibrio entre ellos. Ujú. Ujú. Le quería preguntar también con relación a las secuelas. ¿Eso deja algún tipo de secuela o eso deja algún tipo de síntoma, no sé, piquiña, irritación, dolor, no sé, cómo La detectar? cándida vaginal, por ejemplo, se cura. Se cura. Ujú. O sea, usted le pone un tratamiento adecuado y hay una curación completa Ok. con la eliminación del hongo. O sea, no hay secuela. No hay secuelas generalmente. Ella puede recurrir, efectivamente Ok. puede Ujú. recurrir. La transmisión a través de la vía sexual es lo más frecuente que ocurre. Por supuesto, cuando hay promiscuidad y este tipo de actividades, pues también Más es todavía. más frecuente. Claro. Este, Ahora, cuando está alojada en el estómago, ¿tiene Ajá. que ver en eso la alimentación, doctora? Y le dejo esta pregunta para la próxima Ujú. parte porque ya toca hacer un corte a esta hora. Vamos a escuchar buena música, haremos publicidad y regresamos en breve con la doctora Virginia Salazar, médico internista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Estamos conversando con ella acerca de qué es la candidiasis, esa infección fúngica ocasionada por el hongo cándida que se presenta generalmente en la piel o en las membranas mucosas. Estamos aprendiendo con ella todo lo que debemos saber acerca de este hongo. Ya volvemos con más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Se siente esa dificultad para tener una calidad de vida, etcétera. Y también ocurre en los hombres, ¿no? Pero normalmente 4 de 5 mujeres padecen, aunque sea una vez en su vida, de candidiasis. Hoy estamos conversando con la doctora Virginia Salazar, médico internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y nos ha dado detalles muy interesantes. Pero la dieta, doctora, es básica, fundamental para mantener una buena salud. Sin embargo, en este caso en particular, muchas veces hemos visto que hay dietas particulares que durante un mes aproximadamente, si se siguen estrictamente, una mujer puede curar la candidiasis vaginal crónica. ¿Esto es cierto? ¿No lo es? ¿Qué tan importante es la alimentación para que no se convierta en crónica una candidiasis? Bueno, se ha hablado de la dieta en el tratamiento de la candidiasis. Quiero que quede claro que el tratamiento efectivo del hongo es la eliminación del mismo a través del antimicótico. Y por supuesto hay medidas adicionales que pueden ayudar y dentro de ellas está la dieta. Se ha hablado que el consumo excesivo de azúcares y de azúcares refinados y de harina pudiera ayudar a la proliferación del hongo, y muy probablemente eso está explicado por lo que comentamos anteriormente, pues que ese es el medio ideal para el crecimiento de este hongo. Por eso se limita ese consumo y probablemente de esa manera pues también ayudamos a que limitemos el crecimiento de este hongo junto con las otras medidas que ya conversamos, el uso de la ropa adecuada, el algodón, no usar vestimenta muy ceñida, ¿okay? Que de esa manera evitamos la humedad y el calor y por supuesto la proliferación. Buenos hábitos de higiene también debe ser fundamental para eso. Ahora, ¿pudiera ocurrir el caso de que alguien aplicándose un tratamiento para la candidiasis, digamos, se le va la mano y entonces elimina demasiado? Eso pues también puede generar un problema que como que se le va de las manos, exactamente, el uso del antimicótico, y entonces elimina demasiada cándida y queda también hay un desbalance. No necesariamente. O sea, el tratamiento antimicótico elimina el hongo. Sí puede pasar, por ejemplo, con algunos tipos de tratamiento, por ejemplo, el uso de toallas sanitarias con olores y perfumes, el uso de duchas vaginales. Eso es contraproducente. Eso lo que hace es barrer una serie de organismos, microorganismos. Ella no escoge cuáles, se barren todos, bacterias y hongos, y puedes cambiar entonces el ambiente en el que se mantenía ese equilibrio y proliferan entonces los hongos. Entonces más bien no deberían usarse este tipo de prácticas pues de manera continua. Me llama mucho la atención, doctora, que al comienzo pues de esta conversación usted nos hablaba de la posibilidad de padecer diabetes. Yo me imagino y que eso es lo que precisamente hace que explote pues una candidiasis. Ahora, la pregunta puntual es, ¿hay que hacerse algún examen especial cuando esto ocurre, cuando es crónica, cuando es recurrente? ¿Hay que hacerse algún examen especial? ¿Hay que hacer un cultivo de ese flujo para poder entender qué es lo que está causando la candidiasis? Sí, efectivamente, cuando una mujer tiene una candidiasis, que por cierto se reconoce porque hay un flujo vaginal, hay enrojecimiento e inflamación del área de la vagina y de la vulva, lo que se llama una vulvitis o una vaginitis, la presencia de un flujo blanquecino que generalmente es muy pruriginoso, pica, no huele mal generalmente. Pues si para nosotros tener la certeza de que se trata de una bacteria, de un hongo, se hace generalmente la toma de una muestra y un cultivo de la misma, un cultivo para hongos, que no es el mismo cultivo para bacterias, es un cultivo para hongos para identificarlo y por supuesto poner el tratamiento adecuado en el caso del hombre. ¿Cómo se detecta que lo que está padeciendo es...? Igual, él también tiene una inflamación en la zona del glande generalmente,
puede tener algo de secreción y esa secreción se puede tomar, se extiende, se ve en un microscopio, se puede observar o se puede cultivar. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué sería lo más grave que podría producir una candidiasis, doctora? Lo más grave, las formas graves de la candidiasis son la extensión a través del torrente sanguíneo de ese hongo en todo nuestro organismo. ¿Ok? Pueden haber sepsis por hongo, por cándida, ¿ok? Y eso ser una infección severa. Como dije al principio, pues eso se puede tratar con antimicóticos por vía endovenosa y puede comprometer la vida de las personas. Claro. La extensión también puede ser desde la boca hacia el intestino, hacia el esófago. ¿Ok? Y entonces podemos no solo tener cándida oral, sino esofágica cuando se extiende hacia las partes del intestino, en la parte superior del intestino. ¿Los tratamientos se consiguen con facilidad? ¿Esos antimicóticos son costosos? No sé, estoy pensando tal vez en sitios del país a lo mejor alejados o personas con escasos recursos. ¿Qué tan viable es que se puedan curar? El tratamiento local generalmente está disponible en muchas partes. En Venezuela lo tenemos. También el que quizás tiene algunas limitaciones es el tratamiento endovenoso. Sin embargo, contamos con medicamentos muy efectivos para ese control. Y Claro, necesita, eso no sería un problema, digamos, conseguir el medicamento. No. necesita prescripción facultativa, doctora. Sí, efectivamente, aunque los tratamientos locales a veces se consiguen de manera sin indicación, y es allí cuando tenemos los problemas de la automedicación, Claro. los inconvenientes que se tienen, que los pacientes se automediquen, y además entonces pues vienen las recurrencias, Claro. las infecciones crónicas y no mejoran porque no se empezó bien desde un principio. Claro. ¿Y cuánto claro. tiempo puede durar un tratamiento para curar una candidiasis? Igual Bueno, que un tratamiento con antibiótico, una semana aproximadamente. Sí, 5 días, 7 días, en los casos más leves. Cuando hay recurrencia, pues quizás hay que usar combinaciones entre el tratamiento local y el oral, Claro. ¿ok? claro. Más todas las medidas que conversamos. Exactamente. ¿Y una la persona en pleno nutrición, tratamiento pues. puede llevar una vida normal o requiere reposo? No hay ningún puede, problema. no hay Se aplica ningún, tratamiento y sigue con su vida sin ningún sí, ningún inconveniente. Quizás la limitación en las relaciones sexuales Claro. Ok, cuando durante hay el una tiempo. candidiasis vaginal. Claro Ujú. que sí. Durante el tiempo de tratamiento. Claro, Pero una lógico. vez curado, ya, no hay Muy problema. bien. Bueno, ante cualquier molestia, lo que hay que hacer es ir a un especialista. ¿Y quiénes son exactamente los especialistas que se encargan de ver esto, aparte del ginecólogo? Sí, el ginecólogo, por supuesto, es el que consultan de primera mano. Cuando hay problemas de recurrencias o de cronicidad, pues o se acude al infectólogo o al internista. Nosotros los internistas vemos muchos pacientes complicados cuando tienen tratamientos endovenosos múltiples y se complican con una infección severa y grave por el hongo. Entonces son sepsis desde ese punto de vista, y muchas veces eso es lo que vemos Muy bien. los Y internistas. no se puede dejar pasar de largo No, porque puede señor. llegar a ser fatal. Sí, señor. Sí. Una enfermedad que comienza Sí. como con candidiasis y que bueno se va Sí, desarrollando luego a otros. La sepsis, sea por Otras bacterias, o sea enfermedades, ¿no? por hongos o por Claro. virus, son de curso que hay que tener cuidado porque Sí, puede señor. atentar contra la vida de la persona. Así es, doctora. Muy, Millón de pero gracias. muy interesante toda la información que nos compartió. Era la doctora Virginia Salazar, médico internista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Tiene redes sociales, doctora. ¿Cómo hacer contacto con usted? Bueno, nuestra sociedad, las redes sociales de la sociedad es SBMI, Sociedad Venezolana de Medicina Interna Nacional, Ujú. tanto en Instagram como Facebook Ok. y en Twitter. En Twitter, Muy por bien. ahí consiguen información. Toda se la puede información. entrar en contacto con ustedes. Perfecto. Ujú. Gracias, Excelente, doctora. gracias doctora. Un millón de gracias por Muy habernos amable. acompañado. Muy amable por la